del sector agricultor en el Ecuador, de la Cámara de Agricultura, y fue miembro por varios años del Consejo Nacional de Salarios. Ingeniero Gómez de la Torre, ¿qué reflexiones tiene usted sobre la discusión nuevamente que se da? Esto por un tema de carácter legal cada año que ordena que se revise el salario básico en Ecuador. ¿Qué es lo que debería suceder en este año en su criterio? Como información para el público y para compartirla con usted, revisemos en el gráfico, para quienes nos acompañan en internet, los salarios mínimos en Latinoamérica en el 2024, que muestran a Ecuador en el cuarto lugar de aproximadamente 13 o 14 países que se muestran en Está primero Costa Rica con $675, Uruguay 556, Chile 532, Ecuador 460, cuarto en Latinoamérica, tercer salario básico más alto en Sudamérica, y la aspiración de los trabajadores ecuatorianos a llevarlo a $560, de darse eventualmente esto, se convertiría en el segundo salario básico unificado más alto de Latinoamérica. Le escuchamos. Muy buenos días a todos quienes nos siguen. A ver, creo que es importante reconocer algo para comenzar sobre el cuadro. El salario básico en el Ecuador, si bien dice 460, el Ecuador tiene 14 sueldos al año. Por ende, si es que esos 460 lo aplicamos a 14 salarios, tendríamos un salario de 536. Ya estaríamos en el tercero más alto de la región. Pero el tema no puede quedar ahí. Ningún otro país tiene un beneficio similar de salarios extras en el año. Así es, justamente por eso lo menciono. Adicionalmente, estuve en un debate con José Villavicencio del Frente Unitario de Trabajadores, que cuestionaba las utilidades de las empresas. Pero cuando las empresas tienen utilidades, los trabajadores tienen una participación de estas utilidades adicional del 15%, antes de impuestos. Pero el tema, seguimos en lo mismo. Y usted bien lo ha mencionado. El salario tiene que revisarse, no necesariamente elevarse. La situación de salarios, costo de vida en el Ecuador es compleja definitivamente, pero el Ecuador tiene que atacar al problema, no tiene que atacar a lo que creemos que es la solución. El problema es la cantidad de trámites, la cantidad de trabas, la cantidad de impuestos que tenemos para producir. Entonces, eso hace que los costos de los insumos y los productos sean tan altos. El mismo impuesto a la salida de divisas es un tema que encarece a todo el mundo, el costo de los productos, ya que tanto lo que viene de fuera, como materias primas o bienes de capital, que hasta este año no graban impuesto a la salida de divisas o se compensan con crédito tributario, a partir del próximo ya estarán cargadas con dicho impuesto. Entonces, cuando revisamos las cifras que ha entregado el gobierno, vemos que la tendencia de afiliaciones al IES desde el año 22, 23, cojámosle, es hacia la baja. Cuando revisamos el tema del crecimiento país, vemos un crecimiento que tiene subidas, pero la tendencia general es a la baja. Cuando revisamos todas las cifras macroeconómicas, lo lógico sería ni siquiera pensar en un incremento salarial, sino dejarse tal como está. Ahora, sin embargo, ingeniero Gómez de la Torre, hay también otros criterios, como el que ha sostenido el economista Marco Flores, quien dice, sí, está entre los más altos de Sudamérica el salario básico de Ecuador, pero tenemos también la canasta básica más alta y el poder adquisitivo en Ecuador es mucho más bajo con respecto a otros países. Precisamente a eso me refería de inicio. Estamos atacando la temperatura en las sábanas cuando debemos atacar la temperatura en el enfermo. El enfermo es de estructura de costos del Ecuador. Si nosotros seguimos creyendo que vía salario vamos a solucionar el problema, con los dos incrementos de $25 de años anteriores,
hubiéramos solucionado gran parte del problema. Y lo que vimos es que no pasó absolutamente nada, sino que la tendencia de la empleabilidad sigue hacia abajo. Y más bien tuvieron un factor inflacionario. Entonces el salario, que si bien va a beneficiar más o menos a un 13-15% de la población con empleo, que es el 35% aproximadamente, solo un 15% se beneficia. Todo el resto paga la factura de una inflación acelerada, porque la gente cree que todo va a subir y sube por parte de especulación. Y esto lo hemos visto históricamente. De igual manera hemos visto cómo el empleo que antes de los incrementos de $25 en diciembre subía la empleabilidad y duraba más o menos enero, febrero y algo marzo. En este instante, las mismas cifras del INEC nos prueban que el empleo que se contrata en diciembre ya con suerte se sostiene una parte de enero, ya no llega ni siquiera a febrero, porque los costos no dan. Entonces no podemos seguir creyendo que con salarios vamos a solucionar el problema, cuando debemos trabajar en otros aspectos, y para eso el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y en este año entiendo que una de las primeras actas fue eso, que se reúnan cada 2 o 3 meses para tratar los problemas de empleabilidad, porque lo que tenemos es una población con empleo que tiende a la baja. Eso es lo más grave que tenemos en el Ecuador, y sobre eso no veo a los sindicatos de trabajadores que quieran pelear. Ingeniero Gómez, muy buenos días. Ahora, históricamente no hemos conocido de alguna ocasión en la que el salario básico que regirá el próximo año dentro del Consejo de Salarios se haya llegado a un acuerdo. Generalmente es el gobierno nacional el que a la final termina decidiendo en cuánto queda este incremento que tiene que darse según la normativa establecida. ¿Cómo ve usted las discusiones, los debates que precisamente se están desarrollando en estos días? La propuesta del sector laboral, de los trabajadores, de los sindicatos, tal como ya escuchamos, desde $560. El sector industrial, empresarial, el sector productivo estaba trabajando en una propuesta. Este incremento salarial debe responder al tema de la inflación y con base a aquello tomar las decisiones, pero como decíamos, ha sido muy, muy difícil que dentro del Consejo de Salarios se haya llegado a acuerdos históricamente. ¿Cómo ve usted las posibilidades en la coyuntura económica y política actual? A ver, creo que hubo un acuerdo en el año 2016 y el 2017 es un año atípico en el tema laboral, porque es el único año que crece el empleo desde el 2014, ¿ya? En el 2020, bueno, ahí era muy difícil no llegar a un acuerdo sobre una no alza por las condiciones de la misma pandemia. Y hubo acuerdo de no elevar salarios. Ahora, cuando se está hablando de la inflación proyectada, esa es la norma que la ley determina. De no haber un acuerdo, lo que se debe aplicar es la inflación proyectada. Y la inflación proyectada está en 1.93%, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso nos da alrededor de $8. Solamente quisiera pedirle que nos recuerde un dato histórico que tiene que ver con esto. Guillermo Lasso ofreció una elevación del salario básico unificado de $100, luego lo convirtió a $25 anuales. ¿Cuánto de esto cumplió? Él estuvo 2 años en el gobierno y 2 años que subieron $25, porque era $100 en el periodo de gobierno, y hay que hacer las cosas de manera paulatina. Él cumplió en ese ámbito, en el ámbito de lo político, pero fueron alzas políticas, no fueron alzas sustentadas, ni en las cifras macroeconómicas, ni en la ley. Y eso lo dijimos en su momento. Y como mencioné, con las 2 alzas de $25, la empleabilidad de diciembre, que llegaba hasta marzo, se bajó a enero. Entonces la gente ya contrata prácticamente por el mes. Ya ni siquiera contratan por los 3 meses de periodo de prueba que estábamos acostumbrados a ver en las cifras del INEC en materia laboral. Lo que querría decir que si es que no había la muerte cruzada, Lasso seguía en el poder, este año hubiese elevado $25
dólares el salario básico unificado. Al igual que el año anterior, que se elevó solamente en 10. Así es. Bien, ahora, hay también otros temas que analizar aquí en el país. Como usted señala, esta situación de baja productividad que se tiene, las dificultades que tienen las empresas, pero se presenta una sin razón por parte del gobierno. Más que anticipar criterios, quisiéramos escucharle su opinión sobre cómo un país con déficit de empleo, con falta de productividad, con una caída significativa del PIB en el último trimestre, inicia el año, inicia el 2025 con un feriado de 5 días, incluidos allí 2 días que deberían ser de trabajo no recuperables. A ver, el día de ayer en alguna nota de prensa, justamente veíamos cómo los días laborables tienen un pico de consumo y los días no laborables tienen un consumo muy por debajo de energía eléctrica. Y yo no tengo, pero más o menos creo que vamos a cumplir unos 10 días de feriado obligado para bajar consumo. Los vivimos en los meses de abril, los vimos en octubre y en noviembre. Entonces estos feriados, más que por feriados, que si bien pueden beneficiar al sector turístico, pues sí son un golpe a todos los otros sectores que requieren de producción, requieren de trabajar y requieren de salir adelante. Entonces, esta decisión obviamente está más vinculada de lo que pudimos ver las cifras a una decisión con respecto a generación eléctrica. Vemos todavía que el embalse de Mazar y ahora estamos viendo cómo están los números de la cota. Ayer llegó a 2115, pero 2115 es el mínimo de operación. 2110 ya es el crítico donde ponemos en riesgo turbinas, pero desde el 2115 para estar en espacios óptimos tiene que haber 10 metros más. De hecho, la central se llena 37 metros más arriba. Entonces todavía estamos muy lejos de superar la crisis energética, y esta crisis energética, cuando yo hice referencia a una caída del crecimiento país del 2.2%, hablaba al segundo trimestre. Tercer trimestre no vimos un crecimiento mayor, y cuarto trimestre hemos visto cómo las empresas están haciendo esfuerzos sobrehumanos para adquirir generadores y adquirir combustible. Es decir, ¿usted considera que este largo feriado tiene que ver más bien con una relación directa con el consumo eléctrico, una forma de controlar el consumo, apagando, diríamos así, metafóricamente, a buena parte del Ecuador? Claro, es lo que se hizo cuando se dio el apagón industrial, que se habló de un apagón a partir del día lunes, y particularmente Cuenca y Ambato se les apagó 2 días antes. Y ahí yo hice unas declaraciones bastante fuertes, pero las cuales me ratifico. Se está apagando al sector productivo para darle luz a los que ponen los votos. Estamos en campaña, no nos olvidemos de eso. Y hay que tener muchísimo tino. Tenemos que buscar soluciones estructurales a la crisis energética. La crisis energética no se puede estar pensando solamente en que llegue lluvias de Taita Diosito. Hay un sinnúmero de otras cosas más que podemos hacer, y una de esas es ya destrabar definitivamente el ingreso de inversión privada para la generación eléctrica, no solamente en nuevos proyectos, sino en cualquier tipo de generación. Volviendo al salario básico unificado, ¿qué es lo que se va a dar? Entendemos que por normativa, si es que no hay un acuerdo, ingresa allí el Ministerio de lo Laboral y lo determina, tomando algunos índices macroeconómicos para esto. Entre ellos un referente importante es la inflación, otro el PIB, y así por el orden. La ley determina únicamente la inflación proyectada. Hay un acuerdo ministerial que dice que de no haber inflación proyectada y no haber acuerdo entre el Consejo, se aplica una fórmula. Pero en este instante tenemos la inflación proyectada. Entonces lo que tiene que hacer el ministerio es algo tan básico y tan sencillo como cumplir la ley. Y cumplir la ley es aceptar el número que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas de 1,93%,
y aplicar eso como salario básico unificado para el 2025. 8 o 9 dólares de elevación. No va a haber acuerdo. ¿Cómo? 8 o 9 dólares de elevación. Sí, porque además en el sector trabajador unos proponen 104 dólares y otros proponen 25. Entonces también nos quedamos un poco, pónganse de acuerdo, que es uno de los temas que es fundamental. La idea del Consejo es que los dos sectores, trabajadores y empleadores, individualmente se pongan de acuerdo y luego busquen ponerse de acuerdo en conjunto. Y el gobierno solo hace de árbitro. Ingeniero, ¿cuáles son los plazos? ¿Hasta cuándo el Consejo debe tomar una decisión? Y de no hacerlo, ¿hasta cuándo el gobierno nacional tomaría la decisión que no se tomó en estas reuniones que se vienen desarrollando? Ahí se me la pone difícil, porque el plazo hasta hace 2 semanas era el 20 de noviembre, 20 o 30 de noviembre. Más bien hubo un acuerdo ministerial que prorroga un poco más, pero estamos hablando de que esa decisión tiene que ya tomarse, porque el sector empleador tiene que tomar decisiones de presupuestos ya en el mes de diciembre. Y no hablo del sector empleador de las grandes empresas, hablo de todos. Quien emplea a una persona tiene que programar su economía para ver para ver qué le espera el próximo año. Hay otras decisiones que ha tomado el gobierno que resultan algo contradictorias, partiendo de que la principal y mayor fuente generadora de empleo de la economía es la demanda, y se sabe que en Ecuador hay una importante caída de demanda. El consumo a hogares ha bajado significativamente, esto lo muestran varias cifras, pero el gobierno insiste en conceder incentivos tributarios por el lado de la oferta para que los empresarios productivos ofrezcan más trabajos, mientras en abierta contradicción el gobierno incrementa impuestos y costos de producción a pesar del estancamiento de la economía y del empleo. Esto no lo dicen los sindicatos, lo dice la prestigiosa revista económica Análisis Semanal, que señala que a partir de enero de 2025 los bienes de capital pagarán 5% del ISD y a partir de abril las materias primas 2,5%. Hasta ahora, tanto materias primas como bienes de capital, si bien pagaban este impuesto, eran sujeto de crédito tributario, lo que hace, de acuerdo con Análisis Semanal, que esto se convierta en un nuevo impuesto, cuando, como usted lo ha señalado, los sectores productivos se encuentran también sufriendo gravísimos efectos por la crisis. Personalmente la resolución del ISD no la entiendo. Creo que es un absoluto sinsentido. Lo he mencionado, concuerdo plenamente con la posición de Análisis Semanal. Y la otra situación que nos pone en vilo, más allá del monto de un impuesto o no impuesto, es la situación jurídica que estamos con respecto a la ley antipillos. Escuchamos a juristas reconocidos en andariveles distintos con respecto a la misma Constitución y las mismas leyes. Entonces, este tipo de incertidumbre no abona a construir soluciones. Y a eso me refería, cuando de arranque les decía que no hablemos de salarios, ataquemos el problema original, ataquemos el problema de raíz, ¿qué es lo que hace que la canasta básica sea tan cara? En este caso, no sabemos qué materias primas y qué bienes de capital van a estar con ISD y cuáles no. Porque en el decreto también dice que se formará un comité que decidirá cuáles desgrava y cuáles no. Cualquier cosa que el ISD grave va a ser atentatorio contra la economía, va a ser atentatorio contra los costos de producción en el Ecuador y va a ser atentatorio contra la competitividad, a diferencia de lo que se dijo que va a ser para mejorar la competitividad. El impuesto a la salida de divisas debe ser eliminado, no reducido, no nada, eliminado, no hay dónde darle vueltas. En tantos años, con su participación representando a sectores productivos en este Consejo Nacional de Salarios, que ahora ha cambiado de nombre, ¿qué reflexiones tiene usted sobre ese 65 a 70% de subempleo en Ecuador? Creo que el Ecuador todavía tiene un proceso de trabajo en lo que tiene que ver con normas laborales. Que el código sea del año 38 a mí no me quita el sueño.
La Constitución norteamericana ha tenido unas pocas correcciones, pero es la misma desde su origen. El Código del Trabajo requiere correcciones, pero correcciones y modificaciones pensando en el siglo XXI y apuntando al siglo XXII, no pensando en los problemas que había laborales del siglo XVIII. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Flexibilidad laboral, jornadas mucho más amplias y basadas en el acuerdo entre las partes. Comenzar a medir la productividad laboral por empresa. Ojo, porque una cosa es el sector comercial, leyendo sector comercial, las grandes corporaciones comerciales, pero también en el sector comercial están las pequeñas tiendas de barrio. Entonces, los dos no pueden estar en el mismo saco. Una gran industria con un artesano. Son condiciones distintas. Entonces, tenemos que entender que la flexibilidad laboral no va solamente por sectores, porque la diferencia de sectores es muy grande. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. El tema de la jubilación patronal, casi nadie llega a beneficiarse de la jubilación patronal, inclusive por la alta rotación que hay al día de hoy de los jóvenes. 3, 4, 5 años en un trabajo y luego cambian. Entonces ahí es donde hay que cómo buscar mecanismos de que esta situación mejore para el futuro, pero son reformas puntuales en el código, no necesariamente hay que rehacer todo, porque cuando queremos que todo cambie, es porque queremos que todo quede igual. Entonces, reformas puntuales. Y yo creo que lo que se hizo en el 2019 y los pocos acuerdos que se llegaron en el 19 han sido lo que sostuvo el empleo del 20 en plena pandemia y ha sido los acuerdos que más empleabilidad han generado del 20 a la fecha. Bien, para culminar deberíamos concluir que estas discusiones, estos encuentros que se están dando con respecto al nuevo salario básico unificado en Ecuador encontrarán una situación de humo blanco con un valor de entre los 469 o 470 dólares como salario básico unificado. Quedemos claros en que va a salir humo. No me atrevo a decirle de qué color, pero va a salir humo probablemente hoy día o en esta semana. No se puede seguir esperando más. Se requiere tener una definición para que las empresas, emprendedores, empleadores puedan programar el 2025. Bien. Podamos programar el 2025. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre ha sido representante del sector agricultor y empresarial por varios años como miembro del Consejo Nacional de Salarios.